Los sistemas operativos siempre se han mantenido en un margen muy comercial, pues su objetivo es brindar al usuario el poder de interactuar con el hardware que poseen. Algunos sistemas operativos son más liberales que otros. En su caso, Windows está hecho para el usuario menos técnico, pues está construido en base a que le resulte todo obvio al consumidor y tenga la menor probabilidad de echarlo todo a perder. Linux es más complejo, siendo así menos restrictivo. Es más liberal y personalizable, pero el usuario tendrá que enfrentarse a muchas más cosas del usual. Y al final tenemos un sistema operativo como Temple OS, algo que no está planeado para nada con un uso clientelar o experto. Un sistema operativo ligero con acceso total. Un sistema operativo que trabaja en el anillo cero, teniendo acceso total al hardware en cualquier lugar que lo trabajes. El creador único de este sistema operativo, y de quien hablaremos más adelante, es Terrance A. Davis. Él hace la siguiente analogía. Linux es como un camión con 20 marchas para operar. Windows es como un coche. Templeos es como una motocicleta, donde si te inclinas demasiado puedes caer. Tratando de decir que su sistema operativo tiene tan pocas restricciones o incluso nada de protecciones, que cualquier cosa que hagas fuera de los parámetros establecidos de este hará que caiga. Pero, ¿quién es Terrance Davis? ¿Qué fue de Templeos? ¿Fue útil? Hablaremos de esto y más en este video. Terry A. Davis fue a quien puedes considerar un prodigio en la programación. Él solo fue capaz de crear su propio sistema operativo, además de su propio lenguaje de programación, Holy C, del cual hablaremos más adelante. Terry lastimosamente falleció en el ya no reciente año de 2018, pues él sufría de esquizofrenia. Esto lo llevó a tener muchas polémicas y a tener un claro deterioro en su salud mental. Pero solo quiero mencionar esto por lo siguiente que quiero citar. Espero que Davis sea recordado por sus logros, y no por su enfermedad mental. Una vez dicho esto y mencionado un poco sobre la vida de Terry, podemos comenzar a hablar de sus logros. TempleOS es el sistema operativo creado por Terry y únicamente por él. Este sistema operativo nace porque Dios lo instruyó a crear un templo, el tercer templo de Dios para ser específicos, y muchas veces por esto la gente tiende a restarle importancia a este sistema operativo. Pero para mí es un mito que un hombre haya podido crear su propio sistema operativo, aunque haya sido según las órdenes de Dios. Y además es interesante ver un sistema operativo que no se apega a estándares o que siga las modas actuales de los mercados de computadoras. Además, aunque el sistema operativo haya tomado un tono divino, en realidad es el trabajo de 12 años de un hombre. Este sistema operativo comenzó como J Operating System, que pasó a Lowe's Toast, que pasó a Sparrow's OS y que finalmente terminó en TempleOS. Así que no solo eran los delirios de un hombre enfermo. Según su creador, Templos es un sistema operativo x86, 64, multitarea, multinúcleo, de dominio público, open source, ring, 0, only, de un solo espacio de direcciones, sin conexión y para programación recreacional. Lo sé, suena complicado, pero a lo largo de este video iremos explorando cada una de sus partes. TempleOS era un sistema operativo que estaba diseñado para programar, por lo que era necesario que fuera lo más rápido posible. Esto hace que su instalación sea realmente muy rápida. Arranca en el disco duro en un segundo, no usa paginación, por lo que todo el sistema se carga directamente en la memoria RAM. ¿Puedes creerlo? Un sistema operativo que puedes usar al instante. Imagina que pudieras cambiar entre una distribución de Linux y Windows en un segundo. Sería algo muy útil e incluso abre la puerta a tener un sistema operativo dual. I have a Ring Zero operating system that doesn't use virtual memory.
It's written from 60, it's 64-bit, it doesn't use ELF, it doesn't use anything to do with... Temple 2, como mencionó su creador, trabaja en el anillo 0, por lo que todo se controla desde el propio núcleo del sistema, sin ningún tipo de seguridad. Tienes acceso total al hardware. Davis dijo que hizo esto porque para él la protección solo es algo que ralentiza las cosas y hace que el código sea más complicado. También el sistema operativo se maneja en un solo espacio de direcciones de memoria, por lo que esto trae unas cuantas implicaciones. La primera implicación es que todos los niveles de privilegio comparten un solo espacio de direcciones de memoria. Entonces, este puede acceder aquí, aquí, o aquí, o aquí, sin que se tengan que pedir permisos, vaya, o privilegios. Entonces, prácticamente es como si solo trabajaras aquí, ¿no? Porque como ya no hay ningún tipo de privilegio, todos pueden acceder a la misma región de memoria, sin ninguna implicación, pues es como si la memoria no tuviera ningún tipo de protección. Esa es la primera implicación. La segunda implicación es que hay una correspondencia clara y única entre las direcciones que usa el sistema operativo y las direcciones que usa el hardware, por lo que no hay que hacer una traducción o una transformación compleja entre las direcciones virtuales y las direcciones físicas durante el acceso a la memoria, mejorando así el rendimiento. Este tiene una gran relación sobre lo mencionado de que el sistema operativo no usa paginación. La principal ventaja de usar un sistema operativo de este estilo es que mejora la estructura y el rendimiento de los programas como del propio sistema operativo, pues reduce la necesidad de una comunicación explícita entre programas de distintos niveles de protección. El sistema operativo se basaba totalmente en darle todo el poder al único usuario que podía usarlo. Por esto es que no había cosas como permisos de acceso entre archivos o algo por el estilo. El sistema tampoco contaba con el uso de hilos, pues como todos compartían el mismo espacio de dirección de memoria, simplemente podías crear otro proceso y listo. El sistema corre en ASCII de 8 bits, con un sistema de gráficos incorporado directamente en el código fuente. Según Davis, Dios le dijo específicamente que Temple 2 debía correr a 640 por 480 píxeles, VGA, a 16 colores. Davis dice que estas instrucciones fueron específicamente para que los niños pudieran hacer mejores dibujos para Dios. People think Temple OS is a joke because of the graphics, but as a matter of fact, that's God's plan, because I have to explain this over and over, right? Oh, why does he got, like, you're gonna fix the graphics, right? No, God wants it 640 by 480 forever, and only 16 colors. O sea, un diseño bastante llamativo, pero estoy seguro que Davis no sería muy fan de la tendencia actual del modo oscuro. It's like Internet Explorer. What do you use Internet Explorer for on Windows? I know, but do you know the joke? What do you use Internet Explorer for? El shell de Temple OS usa su propio lenguaje de programación, Holy C. De hecho, casi todo el sistema operativo está programado en Holy C, a excepción del entorno ensamblador. Holy C es claramente muy parecido a C, por lo que puedes usar el shell como si programaras en C. Por esta misma razón es que no hay una aplicación de calculadora en Temple OS, porque si quieres hacer cálculos simplemente pídeselo al shell. Temple OS tiene su explorador de archivos, aunque realmente este es más como una extensión del shell, porque puedes usar el shell para moverte entre los directorios. Por ejemplo, si escribo el comando dir con su punto y coma, claro, como en C, me muestra lo que hay en el directorio actual, ¿no? Aún así tiene su file manager, que es denominado redc. Quiero pensar yo que es como porque navegas en directorios de color rojo. Puedo hacer clic y me mostrará lo que hay en el directorio. Creo que está bastante bien. Y esto es como todo el sistema de explorador de archivos. Church of his day. He was a rebel. He rebelled against the church. That was balls. Jesus had balls. El Hypertext es un sistema que te permite enlazar documentos de tal modo que puedas crear conexiones interactivas entre distintos campos de información. En Temple OS, el sistema de hipertexto está implementado en Doldoc, creado por el mismo Terry A. Davis. Lo interesante de Doldoc es que podías hacer hipertexto en casi cualquier cosa. Puedes hacer hipertexto en un dibujo, puedes hacer hipertexto en una función mientras programas para que te envíe tu diagrama de flujo, o un diagrama de flujo que te envía directamente a la función. Un sistema bastante interesante y que en la actualidad creo que ninguno, o yo por lo menos no he conocido ningún IDE que te permita hacer esto. Por esta razón Temple OS no tiene un Paint, pues podías acceder a la herramienta de dibujo en cualquier momento. Simplemente presionabas Control R y abrías el editor de recursos.
Dibujabas lo que se te diera la gana y lo ponías en tu documento, sea un documento de texto o un código en el que quieras hacer su diagrama de flujo, o si incluso podías hacer un documento de texto y luego referenciar tu dibujo, o en tu dibujo referenciar una función. What are you talking about? Why? It's a compiler. Do you know what a fucking compiler is, motherfucker? Son of a bitch. Ya mencionamos el Holy antes, pues es de vital importancia para este sistema operativo, debido a que prácticamente está hecho en base a Holy C. Incluso el shell funciona con comandos de Holy C. Holy C es un expandido de C, tal vez no al nivel de C++, pero sí tiene una cantidad considerable de expansiones. No hay función main en Holy C, pues puedes compilar donde lo requieras, ya que el lenguaje es just in time. Utilizando la directiva #include puedes compilar desde una fracción de tu código hasta una función entera. Además también cuenta con la directiva #exe que te permite acceder cosas fuera de tu código y usarlas a tu beneficio, lo que es muy interesante porque para poder hacer esto en lenguajes diferentes es bastante más complicado. Algunas de las características que hacen más interesante a Holy C son que no genera archivos objeto, no utiliza variables de entorno, utiliza la palabra reservada a las class, que hace que si una función recibe algo que no fue asignado, devuelve el tipo de argumento que recibió. Por ejemplo, si tiene por defecto que va a recibir un entero y no recibe el entero, te va a decir que tenía que haber recibido el entero. Utiliza un enlazador dinámico, por lo que la tabla de símbolos puede ser accedida incluso en el tiempo de ejecución, y los metadatos pueden ser asignados en el tiempo de compilación, por lo que le puedes asignar ya un valor máximo, un valor mínimo, un valor por defecto, o cómo quieres que se imprima como cadena. La verdad es que este lenguaje implementa bastantes cosas que incluso C++ podría envidiar. Cosas como que el debugger funciona línea por línea, o que puedes ir ejecutando secciones específicas de tu código. En cierta parte, este lenguaje de programación me recuerda un poco a Python. Diría yo que es como una combinación entre C y Python. Es algo curioso, pero bastante interesante. An idiot admires complexity. A genius admires simplicity. A physicist tries to make it simple. Anyway, an idiot, anything the more complicated it is, the more he will admire it. En un vídeo Terry muestra cómo construir una aplicación gráfica desde cero y se puede apreciar lo sencillo que era. Para replicar esto en Windows sería necesario una serie de pasos extensa: registrar clase de ventana, crear ventana, ejecutar comandos de interfaz de dispositivo gráfico, tener una cola de mensajes y más, configurar el proyecto en Visual Studio, incrustar un bitmap o cargarlo desde el disco, mientras que Terry solo usa un pequeño fragmento de código. Definitivamente te hace preguntarte en qué momento nos desviamos tanto. Para terminar, quiero leer las conclusiones que escribí en mi guión, pues no quiero perder ninguna pizca de las ideas que planteé aquí, y decirlas todas de correo en un video sin perder algo de información sería algo complicado. Así que continúo. Y esto es muy cierto, realmente en este sistema operativo y por todas las herramientas que ofrece se hace visible que está hecho con la intención de que programar sea fácil. Instalarlo es fácil, acceder a la memoria es fácil, acceder a tus archivos es fácil, acceder al hardware es fácil. Realmente todo es muy sencillo porque está planeado para hacerlo, porque está pensado para que el sistema operativo sea usado por alguien que en definitiva sabe lo que hace con él, y lo usa como herramienta para controlar su sistema. Cuando en la actualidad el sistema operativo se ha vuelto la herramienta para mantener al sistema. Este ejemplo de interfaz gráfica me hizo mucho sentido porque pasé por lidiar con eso. En Java fue terrible lidiar con eso. Tuve que usar programas externos, bibliotecas externas y todo para crear una interfaz gráfica a mi gusto, en la que aún así quedé insatisfecho. Al final poder lograr correr ese programa terminó siendo un infierno para mí como programador, pero al usuario fueron simples clics. Tal vez por eso la comunidad de programadores disfrute un poco más de esa libertad que te brinda Linux. Y estoy seguro de que Davis disfrutó como nadie la libertad total de su sistema operativo. Todo esto en conjunto lo hace interesante, pues nos abre las puertas a crear sistemas operativos con distintos enfoques, e ir más allá del enfoque de hacerlo sencillo para el usuario común. Pues la meta de conseguir una computadora en cada hogar, pienso yo, ya ha sido alcanzada. Sería genial encontrar más variedad de sistemas operativos. Ahora mismo las computadoras se trabajan en Windows o distribuciones de Linux. No quiero mencionar macOS porque cuando armas tu computadora piensas si comprar una licencia de Windows o qué distribución de Linux te beneficia más. Pero si compras una Mac, el sistema operativo es tu menor preocupación. Pero, ¿cuándo entrará una tercera opción? Estas dos opciones satisfacen tanto nuestras necesidades que se han convertido en un estándar. Otro sistema operativo del que me hubiera gustado hablar y quienes en una extraña coincidencia, mi padre y mi profesor, me dieron a conocer es Phoenix, el sistema operativo creado por la familia Toledo, que cansados de las alternativas que tenían en el mercado, que eran Windows XP y Linux, decidieron crear su propio sistema operativo,
ajustado a su propio hardware, pues a ellos les parecía que En la actualidad, una instalación Linux requiere prácticamente igual o más recursos que Windows XP, con un mínimo de 128 MB de memoria. Al parecer ambos compiten por ver quién se hace más lento. otro caso muy interesante, pues en este video vimos cómo un hombre creaba su propio sistema operativo. Imagina lo interesante que sería que una familia cree su propio hardware, su propio sistema operativo y sus propios programas. Una vez dicho esto, termino con un video de mi exposición y no sé, tal vez los vea en el próximo video. Hasta luego. What's reality? I don't know. When my bird was looking at my computer monitor, I thought, that bird has no idea what he's looking at. And yet, what does the bird do? Does he panic? No, he can't really panic. He just does the best he can. Is he able to live in a world where he's so ignorant? Well, he doesn't really have a choice. The bird's okay, even though he doesn't understand the world. You're that bird looking at the monitor, and you're thinking to yourself, I can figure this out. Maybe you have some bird ideas. Maybe that's the best you can do.